Buenos días. Mi nombre es Marcel Castro Citriche, yo soy codirector de COEMIS. De la bienvenida al evento de hoy. Nos da un placer colaborar con el Puente para este evento. Especialmente hay una lucha que el Puente ha estado dando junto con otros grupos ambientales. Y en esa lucha pues hay muchas luchas que se pierden y hay unas que se ganan. Así que recientemente se ganó una de esas luchas en corte, que es bien importante, un tema que hemos estado trabajando en COEMIS, de la justicia energética boricua, un jurado, bueno, una juez determinó que los fondos de FEMA se pueden usar para sistemas solares con baterías, porque eso provee una opción que puede ser costo efectiva para la resiliencia, que es el propósito de esos fondos. Así que en ese sentido felicitamos y le damos un aplauso al Puente por ser parte de esa lucha que es importante. Hoy vamos a hablar de un tema bien específico, que ha habido un esfuerzo desde el Puente y otras organizaciones para crear conciencia de lo que es el gas metano y los peligros que pudiera presentar en Puerto Rico. Y en COEMIS nos gusta traer diferentes temas y perspectivas informadas con respecto a eso. Y por eso es que en el caso de esa presentación aquí del corto en el recinto de Mayagüez, tenemos un panel de personas expertas en el tema para reaccionar al corto y tener una discusión con ustedes. Así que les agradecemos que hayan venido aquí, agradecemos al equipo de COEMIS que coordinó la parte de la merienda con el Puente. Gracias por ver la merienda, con el café, una colaboración, ¿no? de energía, ¿no? La cafeína y también la proteína, ahí la combinamos. Y para que este encuentro sea posible, y esperamos que este sea uno de otros encuentros, siempre nos gusta usar esto como una excusa para reunir la primera vez y después de ahí ver qué otras cosas podemos seguir colaborando en eventos así de recinto para traer aquí. Así que ahora les dejo con Mónica, que va a hablar un poquito más de todo el esfuerzo de esta actividad. Antes de pasar por... aquí. Sí, este es el website de COEMIS. Aquí está. Que tenemos diferentes actividades. Esta es la del gas metano aquí. Aquí si se registraron, pues pasaron por aquí. Después del evento, aquí podemos también hacer el video, fotos, documentos relevantes. También se incluyen, y también está la agenda de hoy, que era lo que quería presentarles. Así que vamos a tener la introducción, después el corto, y luego vamos a tener un panel de 4 personas que van a estar reaccionando al corto. Y luego la idea es que seguir ese diálogo con preguntas y luego un anuncio. ¿Okay? Así que ese es el plan para la actividad de hoy. Le pido a Sonia que pase para seguir con nuestra agenda. Muchas gracias. Quería hablarles un poquito de quiénes somos para quienes no nos conocen.
encarga de, además de fiscalizar las leyes de protección al ambiente actualmente existentes en Puerto Rico, también se encarga de capacitar, se encarga de capacitar a comunidades y personas que estén interesadas o que estén sufriendo de alguna injusticia climática o de alguna injusticia ambiental y quieran actuar al respecto. Recientemente recibimos una subvención de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y ahora también, como parte de las acciones de política pública, estamos ofreciendo asistencia y representación legal para comunidades o grupos desventajados que estén actualmente siendo el repositorio de alguna injusticia ambiental. Eso, ¿verdad?, comenzó recientemente. El licenciado Gabriel Meléndez, que también va a estar en el panel, es una de las personas que lo trabaja, y tenemos a la licenciada Ninochka Picard también con nosotros, ayudándonos a varias comunidades en lo que podrían ser tanto asesorías legales o administrativas como representación ante litigios en el tribunal. El otro programa que tenemos es el programa de educación y desarrollo de jóvenes, que se enfoca principalmente, ¿verdad?, en la educación y capacitación juvenil con los temas de justicia climática y el tema de cambio climático. Con ello, recientemente se conformó el MACLAR, que es la Red de Juventudes por la Justicia Climática, que tiene un consejo juvenil por la justicia climática. Así que estamos, ¿verdad?, involucrando a los jóvenes en este tema a través de ese programa. Tenemos la jornada de activismo para la justicia climática, que es como un campamento de verano de 2 semanas para jóvenes entre las edades, creo que de 15 a 25, que está enfocado en discutir precisamente estos temas, los temas ambientales y los temas ambientales que atañen a Puerto Rico. Tenemos un podcast que se llama Cuidando la Creación, que también se transmite por Radio Paz, creo que los sábados, y tenemos la caminata, de la que hablaremos más adelante, porque por primera vez en 7 ediciones de la caminata la vamos a estar haciendo en Mayagüez. Así que sí, hacemos muchas cosas, aunque no somos muchos, y este tour le hemos llamado el DocuTour. Es parte de la campaña No es Natural, es una campaña que se lanzó en mayo de este año, que lo que está buscando es combatir y contrarrestar o contestar ese discurso del gas metano, como pues, por llamarse gas natural, pues como una energía limpia, energía natural y energía segura, y crear conciencia sobre la realidad de tener este combustible cercano y utilizando en Puerto Rico, y crear un frente común de comunidades y grupos que estén interesados en elevar las voces en contra de una transición en esta dirección, que no es la que Puerto Rico necesariamente quiere o necesita. Así que lo enmarcamos en una campaña, de esa campaña del Puente, en colaboración con el cineasta Juan Carlos Dávila, es que entonces creamos este pequeño corto. Es un corto, dura solamente 9 minutos, y la idea, ¿verdad?, es que comience la conversación, esté enfocado en el área de Cataño, que es donde ya hubo una conversión de una de las plantas a gas metano. Así que desde donde están empezando estas operaciones en esta nueva era energética, por llamarlo de alguna manera, o una intentona energética en Puerto Rico. Así que está enfocado en el área de Cataño, y la idea, ¿verdad?, es que se preparó con un puerto que discute los peligros y las amenazas que representa tener este tipo de industria en la bahía de San Juan, y la idea con esto, ¿verdad?, es crear esa conversación sobre este tema y las implicaciones, no solamente, ¿verdad?, para la bahía de San Juan, que es la que este corto se enfoca, sino para Puerto Rico en general, de esto, ¿verdad?, expandirse. Por eso lo traemos, y ya sin dar más preámbulos, voy a pasar a la proyección del corto. La mayoría de las personas desconocen que regularmente entra a la bahía de San Juan un tanquero con gas natural licuado
o GNL, que ponen sus vidas en peligro. Este transita por zonas escolares, residenciales, turísticas y comerciales, pasando por Cataño hasta anclarse cerca de las comunidades de Vietnam, Amelia y Sabana de Guaynabo, donde viven miles de personas. De acuerdo con el propio mapa suplido por New Fortress Energy, toda esta zona queda dentro del área de posibles accidentes. Esto incluye el distrito de convenciones, el malecón de Cataño, el viejo San Juan y los puertos de embarque por donde entra la mayoría de la mercancía del país. Un mayor movimiento con esta postura del gobierno de que no quiere moverse a aumentar energías renovables y quererse aumentar el uso de gas metano para poder generar energía. Cuando ha habido los apagones, ni New Fortress está funcionando, ni la carbonera, si hablamos de otros combustibles como la carbonera en el área AES, en el área de Guayama, y no tenemos ningún tipo de seguridad. Así que la excusa de utilizar gas metano para dar una seguridad al país es totalmente falsa. En 2019, la compañía New Fortress Energy, empresa matriz de Genera PR, quien suplanta a la Autoridad de Energía Eléctrica tras su privatización, construyó un terminal para importar gas natural licuado, GNL, en la bahía de San Juan, sin los permisos requeridos por el Federal Energy Regulatory Commission, conocido como FERC. El gas natural licuado es esencialmente gas natural hecho líquido tras un proceso de enfriamiento con el propósito de facilitar su transportación, ya que el líquido ocupa menos espacio que el gas. Este gas se extrae a través de prácticas como el llamado fracking. New Fortress Energy transporta gas natural licuado a varios lugares del mundo, incluyendo el terminal de San Juan. En sus facilidades lo regasifican y vuelve a convertirse en gas natural para suplir energía. New Fortress Energy ha estado ayudando a liderar la transición del Caribe hacia una energía más limpia y asequible. Crear ese acceso de una manera ambientalmente responsable es nuestra misión. En pocas palabras, queremos iluminar al mundo con energía positiva. Aunque New Fortress insiste en promover el gas natural licuado como una energía limpia y segura, realmente no lo es. Es casi 100% gas metano, un combustible fósil que libera gases de invernaderos más peligrosos que el CO2 y un escape podría generar accidentes catastróficos. Uno de los accidentes que puede ocurrir es un derrame de gas licuado en la bahía, causada por alguna colisión de la embarcación, encallamiento o algún desperfecto técnico. La dispersión de este líquido, además de contaminar el área, si se encuentra con alguna fuente en el aire que pueda provocar un incendio, provocaría un charco de fuego. También podría generar una nube de vapor que podría incendiar un área si tuviese contacto con una fuente de ignición. Tal incendio puede provocar daños estructurales y para las personas lesiones severas, quemaduras, problemas respiratorios e incluso la muerte si se inhalan los tóxicos de la nube de vapor. Podría ocurrir un accidente similar en las facilidades de New Fortress Energy, tanto antes y después del proceso de regasificación. Un escape de líquido o gas podría crear un incendio al menor contacto con una fuente de ignición. Un charco de fuego también puede ocurrir bajo estas condiciones. Adicionalmente, la nube de vapor que se forma podría extenderse y llegar a otras facilidades de combustibles fósiles que operan en la zona, tal como el muelle de petróleo de Puma, creando así un efecto en cadena que puede propagarse hasta las comunidades aledañas.
Es por eso que en muchos lugares del mundo este tipo de facilidades se ubican lejos de la población civil y no al lado, como es el caso de Puerto Rico. Los accidentes no solo podrían ocurrir en el terminal, sino también en las carreteras con algunos de los camiones de distribución que entrega el gas licuado a otra de las facilidades de generación de energía. Un choque de uno de estos camiones podría también generar una de las situaciones que hemos establecido. Esto ya ha ocurrido en otros países. De acuerdo con estudios, la magnitud de dispersión de un accidente de gas natural licuado y el impacto catastrófico que puede generar siempre dependerá de varios factores, tanto climáticos como de infraestructura. En Puerto Rico, un accidente es extremadamente preocupante, ya que las altas temperaturas del trópico facilitan la formación o expansión de fuegos o nubes de vapor que puedan iniciar fuegos. Denunciamos y declaramos aquí que nos preocupa la insistencia en el uso del gas metano en esta zona donde convergen áreas residenciales, turísticas, portuarias, recreativas y de almacenamiento de otros combustibles fósiles. De hecho, la compañía New Fortress Energy ya solicitó la entrada de embarcaciones 4 veces más grandes que las que entran actualmente. Si a esto le añadimos el hecho de que la zona alberga otras industrias fósiles cuyas tuberías pasan por zonas residenciales, la posibilidad de un incidente mayor a lo vivido en el 2009 con la explosión del terminal de Capeco no solo es real, sino potencialmente trágico. El pasado 20 de diciembre, el gobierno de Puerto Rico firmó un acuerdo de 30 años para construir justo al lado del terminal de New Fortress Energy una nueva facilidad para el llamado gas natural. Esto significa más tránsito de barcos de GNL que cada vez serán más grandes, más facilidades que pueden incendiarse juntas y por ende más posibilidades de un accidente catastrófico. Mientras que existen otras alternativas limpias y convenientes para el país, como lo ha demostrado ser la energía solar ubicada en techos y distribuida, el gobierno utiliza la crisis energética como una excusa para favorecer la industria del gas metano, colocando nuestra seguridad energética, el medio ambiente y nuestras vidas en riesgo.
Ciudadanos por Salud y Ambiente, líder de muchas maneras, incluyendo la comunitaria, y ha sido fiel vocal de muchas de las luchas ambientales en Puerto Rico desde hace varias décadas. Y tenemos a Agustín Irizarry, profesor de Ingeniería Eléctrica del RUN, que también estará con nosotros. Cada uno va a contestar una pregunta guía y luego abriremos el espacio entonces para preguntas del público. Así que con esto, arrancamos. Quiero comenzar con Lorenzo Salicetti, ¿verdad? Pensando en que es ingeniero químico y que tal vez pues, el documental aborda ciertos aspectos técnicos de cómo se trabaja con el gas natural licuado y luego la gasificación, regasificación, etcétera. Y ¿verdad? Conscientes de que esto es, la energía es un tema complejo de entender, y en el caso de este tipo de práctica, con todo y que es bien cercana a la población, suele estar detrás de portones y la gente no necesariamente sabe ni puede ver cómo es que funciona. Así que yéndonos por esa línea, con su experiencia como ingeniero químico, nos gustaría que nos hable un poco de cómo se obtiene y se procesa este combustible y cuáles son esas particularidades de este combustible que podrían representar un riesgo para operar en Puerto Rico. Y el metano, que se le conoce como gas natural, se obtiene, lo dice el video, mediante el sistema de fracking, que se hacen excavaciones muy profundas y se extrae el gas, pero también surge de depósitos naturales de hidrocarburos, así que hay dos fuentes principales para eso. Mayormente el metano, que es CH4, una molécula bien pequeñita, bien liviana, a condiciones normales, como estamos aquí, sería gas. Para poderlo llevar a lugares lejanos, pues no es obvio, no es tan fácil llevarlo en forma de gas y por eso se licúa. Siendo una molécula tan pequeña, necesitas unas temperaturas bárbaramente bajas. Estamos hablando de lo que se conoce como temperaturas criogénicas, o sea, son 160 grados centígrados bajo cero. Eso es una cantidad increíble de temperatura, o sea, aquí los puertorriqueños que baja la temperatura a 10 grados ya tenemos abrigo. Tú imagínate 160 grados bajo cero. Así que de esa manera pues se puede reducir el volumen y pues llevar grandes cantidades de metano a los lugares. Para que usted tenga una idea, si digamos yo pueda tener aquí un cubo de metano líquido de esas condiciones, si usted pone un dedo ahí, lo perdí. O sea, todo lo que tú sumerjas ahí se forma una cosa que después la rompes, la tiras contra algo, la rompes. O sea, 160 grados es una cosa increíble bajo cero. Bueno, esta buque cisterna se supone que tengan varios grados de seguridad. En primer lugar, tiene que tener doble aislamiento, doble tanque, en caso de que ocurra un desastre. Hay unas reglas específicas que tienen que seguir estas personas que transportan ese líquido a través de los barcos. De la misma forma, cuando se recibe en el muelle, tiene que haber ciertas cuestiones de seguridad, que todo eso está regulado. Si ocurriese un derrame de eso en un lugar como La Bahía, ahí el video pues bastante, la felicito a las personas que hicieron ahí unas imágenes estupendas. Ese líquido se derramaría, siendo metano un hidrocarburo pues más liviano que el agua, o sea que todo lo que se derramaría quedaría en la superficie del agua y se extendería. No va a ocurrir una evaporación espontánea, sino que va, como toda masa que existe, el metano líquido sería una masa que toma su tiempo en llegar a la temperatura ambiente. Esa diferencia en temperatura tan inmensa, pues el líquido va a permanecer flotando hasta que entonces eventualmente se forman unas nubes de vapor.
esas nubes de vapor son más pesadas que el aire, por lo tanto se quedan sobre la superficie del líquido. Mientras no exista una fuente de chispa de fuego, eso permanecería ahí. Si ocurre alguna fuente de fuego en ese lugar, pues el vapor es lo que se quemaría. El líquido no, porque el líquido sí es frío. Se esparció en una temperatura ambiente, pero va a tomar un tiempo en lo que ese líquido termine de adquirir temperatura real y se evapore todo. Esos videos que se presentaron ahí de derrames que hubo de líquido, lo que está explotando es el gas. El líquido permanece ahí y mientras haya líquido sigue formando gas y sigue la flama ahí viva. Pero entonces, de ocurrir este tipo de derrame, pues esa será la condición que ocurriría. Eventualmente, pues suponiendo que fuese un derrame ahí en la bahía de San Juan, pues todo lugar pues tiene sus vientos y sus cosas. Siendo este gas más pesado que el aire, hay un fenómeno bien particular, pues si el viento sopla en una dirección, el vapor que se forma se queda atrás, porque es más pesado que el aire. Puede ocurrir la situación de que pues eventualmente pues ocurra una evaporación mayor y si mantenemos una concentración de metano como de 15%, la cuestión del metano mezclándose con el aire hasta 15%, puede ser una situación que con cualquier fuente de llama podría haber fuego. Eso es en general lo que yo les podría decir sobre el metano. Supongo que esa es la preocupación principal por el área en donde está, versus en otros lugares que están en espacios bien remotos, que de ocurrir cualquier cosa pues no hay posibles fuentes de ignición alrededor, y la bahía de San Juan pues no tiene eso porque pues hay varias industrias alrededor de la bahía, más todas las actividades. Parte de tu pregunta, pero esa última escena que se ve el barco pasando frente al morro, en el 1968, un barco que traía crudo, no era metano, era crudo, que es otro combustible diferente, ¿no? Se partió en el medio ahí, llegando al morro. Y ese fue el primer derrame que hubo de crudo aquí en Puerto Rico en 1968. Y a partir de ahí, con el grupo que nos consultaron, sabemos que ha habido varios derrames de petróleo. No es igual que el metano, ¿no? Pero si ocurrió con el petróleo, que ocurra con otro de estos barcos, pues no es ninguna nueva noticia, no me sorprendería. Trae entonces a colación la discusión más reciente con respecto a los pilotos de las embarcaciones de arrastre que estaban precisamente levantando la alerta de que estaban usando embarcaciones más pequeñas para darle estos buques que ahora son 4 veces más grandes que los que se preveían. Originalmente había una pelea precisamente por el asunto de seguridad, en el caso de un encallamiento principalmente, pues esos barcos no fuesen lo suficientemente fuertes para realmente mover la casa. No sé si lo puedo decir aquí, pero como somos en familia, en el mismo video mencionaron que en el Fortress construyó un muelle sin ciertos permisos. Entonces, pues mira, está este potencial de peligro. Están estas reglas de seguridad que yo he mencionado. Pero si los players no juegan, lo pienso como un juego de póker. Si los jugadores que están en la mesa de póker hacen trampa, pues las cosas no pueden funcionar como deben. Entonces el problema que tenemos es que nuestros jugadores no confían en los jugadores que tenemos. Creo que esto no es el hilo perfecto, esa que bueno que lo trajo, porque estamos en familia. Creo que es un hilo perfecto para la próxima pregunta que tenía, que era para el licenciado Gabriel Meléndez Cardona, que yo le había puesto, hablemos del chanchullo, porque parte de nuestra campaña es estableciendo, ¿verdad? No es solamente el asunto de la seguridad y el gas, sino de la manera en que esta industria llegó a Puerto Rico en esta ocasión. ¿Detrás de qué? ¿Debajo de qué? ¿De la mano de qué? Y ¿verdad? Por eso es que no es natural, es tumbe, no es natural, es chanchullo, por ahí va la línea de la campaña. Y en esa línea del chanchullo quería entonces preguntar al licenciado para que nos comparta cómo es que este gas llega a Puerto Rico y un poco qué
qué hay detrás, porque se sabe que estas conversaciones empezaron como en 2019-2020, precisamente en ese proceso de pandemia. Casualidad, no casualidad, es que esto empieza, así que quería que necesitaba hablar un poquito sobre eso. Bueno, buenos días todavía, exacto. Bueno, pues como llega el gas, un pequeño resumen, como mencionó Mónica, desde luego un poquito más atrás, recuerdan obviamente el huracán María, huracán Irma, 2017, el colapso de la red, entre las soluciones mágicas que le encanta al gobierno, ¿verdad? Pues viene este proponente, viene Infuertres, en este caso NF Energía, la subsidiaria, y hace una oferta al gobierno, por decirlo así, una oferta no solicitada, no hay ningún proceso, no es el proceso ordinario de un request for proposal, ¿verdad? Nada de esto sucede, y viene Infuertres y les ofrece al gobierno convertir San Juan, dos generadores de lo que es la central de San Juan 5 y 6, a quemar gas metano, cuando, ¿verdad?, antes corrían con otros combustibles. Y además de hacer esa conversión, pues dice, también te hago la conversión, entonces te monto el terminal de gas ahí mismo en la esquinita que tú me dejes del muelle de San Juan, y ya tenemos la operación corriendo y tú estás quemando combustible, ¿verdad? Todo el mundo gana. O sea, y aportamos a la seguridad energética de Puerto Rico y toda esa narrativa. La cosa es que, como mencionó el profesor, ¿verdad?, toda esta industria se supone que esté bien regulada y tiene, aunque podemos tener diferencias en si se debe regular aún más o no, pero definitivamente hay muchas regulaciones que deben seguir este tipo de industria, pero el problema es que entonces cuando no se siguen, cuando hay chanchullo y no sabemos con certeza cuáles de esas regulaciones están siguiendo y cuáles no. Sabemos unas que claramente están en cumplimiento y hay otras que pues quedan un poco en duda. En este caso, particularmente de lo que son los terminales de gas, tienen que tener la aprobación de lo que es la Comisión Reguladora, la Comisión Federal Reguladora de Energía, o FERC, por sus siglas en inglés, para operar. En este caso, pues ellos omiten este permiso y, ¿verdad?, este es un permiso que otorga FERC, obviamente cubre todo Estado, tiene jurisdicción sobre todo Estados Unidos y los territorios. Y esto es un permiso que tú tienes que solicitar antes de iniciar cualquier tipo de construcción, del terminal, ¿verdad? En este caso ellos construyen y se agarran de la frase esta de mejor pedir perdón que pedir permiso. Empiezan a construir, no solo incumplen con las regulaciones federales, sino también con los estatutos locales, al omitir también lo que son consultas de ubicación, o sea, una consulta de ubicación y lo que sería una declaración de impacto ambiental, cosas bastante básicas, ¿verdad?, dentro del ordenamiento de Puerto Rico cuando estamos hablando de proyectos de esta índole. Y, ¿verdad?, ellos obvian todo esto, así que no sabemos realmente qué está pasando ahí. Primero toman una postura de oponerse a la jurisdicción de FERC, ¿verdad?, porque esto es cuando las comunidades empiezan a denunciar que están viendo esta operación, ¿verdad?, de esta magnitud, sin que ni siquiera se les notifique, sin que haya un proceso de vistas públicas, sin ningún tipo de participación o consulta. Por decirlo así, se quejan ante la comisión decide asumir jurisdicción y ellos se oponen a esa jurisdicción, cosa que terminan perdiendo. Entonces comienza el proceso que se debió dar desde un inicio de solicitar el permiso, y ahí es donde la comisión comienza a solicitar la información a Infuertres para preparar la declaración de impacto ambiental. Aquí quizás el tema que quizás nos une aquí a personas que entiendo que vienen del background de ingeniería, pues ahí se le empiezan a pedir muchos requests for information de aspectos técnicos, de ingeniería, ¿verdad?, ambientales y de distintas áreas para FERC preparar esa declaración de impacto ambiental. Entonces ahí es que ha ido surgiendo la poca información que conocemos, ha surgido de esos requests for information de parte de FERC. De ahí es que aparecen unos mapas con lo que ellos llaman zones of concern. Y de nuevo, todo esto respondía también a la primera operación para la que ellos están solicitando, que era una operación con un barco de 30.000 metros cúbicos, cuando ahora están utilizando barcazas de hasta 150.000 metros cúbicos.
¿verdad? Entonces ellos hacen el permiso para una operación que, ¿verdad?, a una escala menor, en teoría, según ellos, pero han seguido aumentando. Ahora no solo alimentan o suplen combustible a San Juan 5 y 6, sino también suplen combustible a lo que le llaman los generadores estos temporeros que están ubicados entre Palo Seco y San Juan. Entonces también ahora el gobierno quiere contratar con New Fortress, ¿verdad? Este es el contrato que ha estado para atrás y para adelante desde el verano para suplir gas natural, y que ya la Junta de Control Fiscal ha objetado en 2 ocasiones. O sea, ¿verdad? Yo creo que para mí es un poquito, ¿verdad?, desde mi punto de vista esclarecedor, cuando es la Junta de Control quien te está parando un contrato, ¿verdad? Nosotros eso no lo teníamos previsto, que de alguna forma la Junta de Control Fiscal iba a ser un aliado en este proceso de detener el gas, o, ¿verdad?, de por lo menos fiscalizar de alguna forma a esta empresa. Así que, ¿verdad?, esta es la forma de operar. Este se ha convertido en el modus operandi de New Fortress, de traer barcazas más grandes sin tener los permisos correspondientes, de hacer modificaciones al terminal sin pasar por el proceso adecuado, comenzando a operar un terminal sin la solicitud de permiso de operación de FERC, sin lo que es una declaración de impacto ambiental y sin una consulta de ubicación que a su vez activaba un proceso de participación ciudadana, ¿verdad? Así que esta gente carece de mucha... O sea, no han sido transparentes, no existe un plan de emergencia ni evacuación en caso de que haya una emergencia o algún incidente. Así que este ha sido el modus operandi de New Fortress, de ir por la espalda y de cortar esquinas, tratando de ahorrar, como ahora están haciendo también, nuevamente, como mencioné, utilizando remolcadores de menor capacidad, todo por ahorrarse un poco de dinero a costa de la seguridad y de, ¿verdad?, seguir en los procedimientos establecidos en ley. Hay mucha información, sí, pero vamos a agregar eso. Primero luego de Huracán María se ofrece entonces este servicio del combustible gas metano, convertir plantas. Se empieza el proceso sin que entren las agencias que normalmente regularían esto a la ecuación. Es la comunidad la que empieza a enterarse de lo que está pasando y recurre a organizaciones, en este caso como la nuestra, y entonces se hace ese levantamiento para que las agencias entren, y es a través de la entrada de las agencias y esas solicitudes de información que sabemos lo que sabemos hasta ahí. Pero sin embargo los cambios han sido muchos en el proceso y hay mucho de ir para atrás y para adelante, o más bien ir a las espaldas de aún al día de hoy, siendo, ¿verdad?, lo más reciente, déjame ver si yo lo tengo aquí. Estas son como las últimas 3 semanas último mes, más o menos, de información sobre qué ha pasado. Ahí es donde estamos ahora. Es una cosa de que si empezó desde el 2019, ya es un patrón. Ya un patrón. Con eso quería ir a preguntarle a Julia, ¿verdad?, pensando en el hecho de que en el caso de Cataño, precisamente los residentes de la zona y esas comunidades que estaban organizados, se empezaron a organizar a partir de esto, fueron las que dieron la voz de alerta y permitieron que se sepa lo que sabemos ahora. Así que como miembro de esta comunidad, de este lado de acá de Puerto Rico, quería preguntarle desde la perspectiva tal vez comunitaria y como líder, cuáles son esas inquietudes con respecto a lo que está sucediendo, no solamente a lo que está sucediendo, sino el cómo está sucediendo, y cómo ven ustedes desde Veracruzanos Pro Salud y Ambiente, que han tenido experiencia en procesos similares, cómo ustedes ven que las comunidades pudiesen insertarse, puede ser comunidad estudiantil, puede ser comunidad de cualquier tipo, ¿cómo se pueden insertar? ¿Cuál sería la manera? Yo sé que me pare porque es mi costumbre hablar de pie, me parece como que me pueden ver mejor, escuchar principalmente. Sí, represento a Mayagüez por la sobreviviente que se organizó aquí en 1989. Casi todos ya estamos jubilosos y lo que hacemos es asesorar a los nuevos que poco a poco se han ido llegando. Agradecemos al Puente y aquí a la Universidad de Puerto Rico y a COEMI, que ha permitido que lleguemos a un grupo estudiantil que puede tener una base que va a poder ver otro ángulo desde el punto de vista comunitario.
el tema de la energía fue el tema que nos unió a todos nosotros porque comenzamos y nos organizamos en respuesta a que queríamos una planta de carbón aquí en Mayagüez, en la bahía, en el área de la bahía de Mayagüez. Tuvimos 3 años y medio en esa batalla comunitaria. Lo que finalmente decidió no era toda aquella acervo increíble de documentos técnicos, de los ingenieros, de los médicos, de los que trabajaban con transportación, de los que bregaban con diferentes fases. Eso no fue lo que detuvo la planta, fue un asunto, lo que detuvo fue político. Cuando hubo una marcha de más de 10.000 personas en Mayagüez, que no se ha dado nunca en ningún sitio en Puerto Rico, en contra de cualquier proyecto, hicieron los números, ya venían las elecciones, y vino el candidato azul a Mayagüez a prometer que no permitiría esa planta aquí. Quien la proponía eran los rojos en aquel entonces. Y han puesto hasta una primera piedra que Mayagüez, por los ambientes y otros sacaron la piedra y dijeron, aquí no va ninguna actividad. Había un activismo bien natural del momento, la gente que hiciera cosas interesantísimas como algo como eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegan las elecciones, empezaron Mayagüez por esos ambientes, el padre Henry Bochán, que en paz descanse, un sacerdote redentorista que vivía con las comunidades en el Maní, y además de otros redentoristas allí, pues donde quiera que sabía que iba a estar ese gobernador Rosselló. Y se le presentaba, queremos saber cuándo que usted va a declarar que no viene a la playa. Y eso era continuamente esa gestión posterior a todo eso, hasta que finalmente se anunció. Bueno, así que les menciono eso porque vean, porque a veces las cosas, no importa todo lo maravilloso de información que tengamos, justificaciones técnicas y legales, y de salud, de ambiente y de seguridad física, pues muchas veces hay que levantar todo eso para que la gente tenga conciencia de que no es bueno y que hay que oponerse. Pues miren, en este caso del metano, mi apreciación hoy, cuando me levanto, es totalmente opuesta a todo lo que hemos estado haciendo en el pasado. No es opuesta simplemente que es posiblemente el único paso que nos queda y que tal vez sea el que defina que se evite que el gas metano siga aquí en Puerto Rico, siga expandiendo. Porque no es bueno, por lo que ustedes han visto, no es bueno para la seguridad de vida y propiedad. Pues miren, nosotros tenemos que ponernos el sombrero de los consumidores. Yo quisiera simplemente pasarlas por encima y dejar una de ellas. Yo le tomé foto a algunas facturas que conseguí. No me interesa hacer los números exactamente, pero es para que vieran una proporción de por qué los consumidores, nosotros tenemos que dejar de ser en el momento ecologistas, ambientalistas, organizaciones comunitarias, tenemos que mover ese sombrero, ponerlo a marinar con todo lo que sabemos y ponernos el sombrero de consumidor. ¿A quién no le está afectando el bolsillo con los aumentos en la energía? Esa es la pregunta. ¿A quiénes que han querido poner energía solar han tenido trabas para lograr tener alternativas? ¿Cómo se afecta esa industria que está haciendo los servicios de energía solar y de otros servicios asociados con eso? Pero miren, yo quiero que miren esa gráfica que aparece en las facturas. Posiblemente muchos pagan y no leen la factura los detalles. Pero miren cómo siempre el combustible es la proporción mayor de lo que nos cuesta la factura. Entonces nosotros somos cautivos de que tenemos que estar adheridos a una sola compañía que es un monopolio a pagar lo que sea, lo que se decidieron. Entonces, como consumidores no tenemos como opciones a cambiar eso. Entonces, como consumidores nosotros tenemos que decirle y tocarle la puerta a los negociantes, a los que tienen negocio, a los empresarios. Fíjense que la factura va a llegarle a esa porción aquí, a los que son empresarios, a los industriales, a nosotros los paganos, a los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que hacer posiblemente una campaña de asegurar que le hablamos a toda nuestra gente residencial, a los empresarios, a los industriales, hay que llevarle toda esa información. Pero más que nada es cómo mostrarle con los economistas nuestros que hacen maravillas mostrando las cosas con claridad, cómo les cuesta. ¿Qué pasa cuando un empresario, un negocio, le aumenta su factura de luz? ¿Le pasa a quién?
levanta los costos de lo que vende o del servicio que da. ¿Y quién los pagamos? Volvemos de nuevo, los pagamos. ¿Qué hacen los industriales con sus productos? También le suman ¿qué? El precio a sus productos. Y cuando vamos a las farmacias, cuando vamos a cualquier producto industrial que nos ha llegado de donde sea, pues también subieron. Así que siempre la comunidad de todos los niveles. Sí que los empresarios son también residenciales. Los empresarios son también residenciales. Así que yo creo que no tenemos que tocar la puerta a esa amplitud. Ya tenemos toda la información técnica. Ya sabemos lo que nos preocupa. Ya sabemos los impactos que pudieran ocurrir. Ya sabemos por qué no nos conviene. Entonces yo pienso que la movilización tiene que ser a conquistar desde el punto de vista económico. Así que dejo ese pensamiento. Yo pienso que cada uno de ustedes pues, es una voz bien importante en compartir estas informaciones que se han vertido aquí hoy y hablarla con su gente. Y reunir grupos en su casa a tomar café, tomarse un amigo, tomarse, qué sé yo, una cervecita fría, lo que les guste, y decir, bueno, vamos a hablar de una cosa que nos preocupa a todos. ¿Qué vamos a hacer? Las comunidades que se organizaron en el caso de Mayagüez, no por el ambiente, en el caso de Cabo Roqueño, la Liga Ecológica de Rincón, aquí en el área oeste, ya estamos nosotros jubilosos. Va a depender de ustedes jóvenes, que son los más impactados, de muchas maneras hoy día, en lo que pasa en el país y los que vienen. Así que yo hago un llamado a que ustedes de momento entren en ese activismo individual para aglutinar más fuerza en eso. Aquí nos enteramos que querían poner gas metano en la planta que ahora tiene el nombre Genera, aunque es nuestra, que está en el puerto de Mayagüez. Vino el gobernador en una actividad que se organizó en el puerto a anunciarlo. Mayagüezano organizó una protesta con otras organizaciones y dimos un recibimiento. Y más que nada logramos que cubriera la noticia en la televisión, porque algunos reporteros logramos que entrevistaran a un caballo de Troya que entramos a la gran reunión, que es un médico, que entonces habló de los peligros a la salud que tiene contra las personas en caso de un impacto. Así que hicimos ese tipo de actividad, algo modesto, pero a veces algo modesto para llamar la información. Quiero recordar que aunque las fuentes digitales de comunicación son importantes hoy día, y ustedes son los que más los manejan hasta dormidos, la radio en esta Puerto Rico sigue escuchándose. Yo pienso que hay que llevar mucha información a través de la radio. La televisión puede ser muy costosa, ¿verdad? Pero a través de la radio hay que empezar a hacer cápsulas tal vez informativas. Así que agradecida de que me hayan invitado y Mayagüezano también se los agradece. Gracias, Julia. Hay ideas. Hay muchas ideas y gracias por compartir también esa lección tal vez de esa vez anterior donde se trató de poner una planta, condiciones bien similares, pues una bahía para poner plantas de combustible y la quema, ¿verdad? Las implicaciones que tiene y cómo por más técnicos y científicos y académicos que podamos ser, hay una realidad política palpable que si no la consideramos y no trabajamos con ella de alguna manera, muchos de nuestros esfuerzos podrían ser futiles también. Así que hay una realidad de cuán entrelazados están muchas de las decisiones, o la gran mayoría de las decisiones que se toman en Puerto Rico con alineamientos políticos y con condiciones políticas particulares, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel federal, porque pues sabemos que muchas de esas políticas terminan implementándose en Puerto Rico o variantes de ella, otras versiones de ella también. Así que verdad es bueno considerar todo ese espectro. Considerando eso y pensando en que pues si sabemos que no queremos regresar a los combustibles fósiles anteriores, que un poco el gas ha venido a sustituir, como es la quema de carbón o la quema de crudo, ¿no? de petróleo, el gas se está utilizando como una apuesta más económica, menos cara y menos sucia que las dos anteriores, entiéndase la quema de carbón y el petróleo. Pero entonces si no es esa, pues entonces cuál y cómo, y si es posible, y para eso quería traer a Agustín Irizarry al pleno, reconociendo la problemática energética que está enfrentando Puerto Rico, y de momento hay varias vías y
se está empujando una, pero se había hablado de otra y hubo un poco para atrás y para adelante. La pregunta es, ¿existen alternativas reales para generar energía que no sea con gas? ¿Qué acciones se pueden tomar? O sea, ¿qué se necesita? Si no es gas y es otra, ¿cuál es esa? ¿Cómo? ¿Y cómo nos movemos hacia ella? Y gracias por invitarme. Una parte tan distendido para mí. Vamos a hablar de cifras y de alternativas tecnológicas. Pero antes de eso es importante enmarcar que siempre, desde que nosotros los simios malos empezamos a activarnos en este planeta, siempre las decisiones de energía son decisiones políticas. Los romanos invadían otras tierras para esclavizar gente, porque la energía en la época antigua era el mollero de los otros simios malos. Si usted mira la historia de los imperios que prevalecen son los que controlan la energía. La de los esclavos en la antigüedad. Y eso va evolucionando. Los británicos, cuando desarrollan la de vapor, invaden un montón de espacios en este planeta. El sol no se ponía sobre el imperio británico, ¿verdad? Buscando carbón. Encuentran petróleo en el Medio Oriente y crean, ¿verdad?, otra lucha por esa energía, al punto de que cuando los países árabes deciden que ellos van a destilar su propio petróleo en lugar de mandárselo para comprar gasolina, ¿no? Le sacaban el petróleo barato, lo procesaban, lo convertían en gasolina y le vendían gasolina cara. Entonces se dieron cuenta que eso era un mal negocio y empezaron a formar un cartel para producir su propio petróleo y dinero. Se desató una nueva cruzada del oeste en contra de los países árabes, porque cometieron el crimen capital de capturar la energía. Con el fracking, que es la fractura de piedras de esquisto que capturan burbujas de gas, los gringos desarrollaron unas técnicas de taladrar en forma direccional, buscando sacar petróleo en sitios donde no podían poner un pozo directamente encima del petróleo. El petróleo siempre se desarrolló, yo pongo el pozo y taladro para abajo y saco el petróleo, porque así que se saca el agua, no hace un pozo. Pero de momento hay un espacio natural allá protegido y yo sé que allá hay petróleo, porque mi geólogo sabe que allá hay petróleo, pero yo puedo poner el pozo aquí, no allá, no me dejan ponerlo allá. Así que ahora pongo el pozo aquí y taladro en ángulo. ¿Okay? Una solución de ingeniería. Esa técnica de taladrar en ángulo sirve también para extraer más petróleo en el mar, porque en el mar el terreno va bajando, porque lo sustituye el agua, ¿verdad? Y hubo un simio más perverso que ese, que decidió que si tú le metes un caldo de bruja a ese taladrado y le metes presión, fracturas la piedra y liberas el gas. Y eso es lo que llaman el fracking. Cuando yo era profesor prepa, que yo llevo 29 años en la Universidad de Puerto Rico como profesor, vino un profesor de MIT, yo creo que yo era profesor el primer año, me parece, a hablar de esta tecnología de fracking. Y yo recuerdo que hubo un profesor joven y molestoso que le hizo una sola pregunta al colega de MIT. Le digo, ¿cómo cambia la sismicidad cuando tú causas eso? ¿Ya ustedes estudiaron esa parte? Y me dijo que no, pero lo habían estudiado. Pero nunca lo estudiaron suficiente, porque ahora el fracking está cambiando los mapas sísmicos en los Estados Unidos. En estados donde no había sismicidad, ahora hay una sismicidad que en algunos casos se parece a la de California. ¿Okay? Entonces, nosotros los simios malos seguimos buscando la alternativa, pero la buscamos porque el control de energía da poder, y eso es una decisión política. Cuando los Estados Unidos convencen a Ucrania de que saque pecho y le pide entrar en la OTAN, y los rusos vuelven a ser malos porque invaden a Ucrania, no se sabe quién provocó que hay un huevo bien interesante. Los alemanes, por ejemplo,
terminan fregados, porque los alemanes le compraban el gas a los soviéticos, primero los soviéticos, primero a los rusos, por tubo, que es un gas más seguro de mover que en un barco. ¿Okay? Es más seguro mover el gas por un tubo que por un barco. Si el terreno es firme para hacer el tubo, si no, no. Y segundo, es bien barato comprar gas en estado de gas. Y eso me va a llevar a la contestación a tu pregunta. Cuando hay que cejarle los tubos a los rusos, porque los rusos son malos, ¿quién le vende el gas a Europa? Los Estados Unidos, que ya había construido suficientes puertos para comprimir el gas, por lo que señala el doctor Salicetti. Tú no vas a ver ningún barco con un montón de globos ahí cargando gas de un sitio a otro. Te tienes que licuar, tienes que bajarlo a negativo 160, 162 grados centígrados para que colapse a líquido y entonces lo puedes transportar. Eso cuesta mucho dinero. Eso duplica el costo del gas. ¿Okay? El gas en Estados Unidos en los primeros 6 meses de este año, de enero a junio del 2025, costaba, le voy a dar los números exactos, costaba $4.17 en promedio el millón de BTU. El millón de BTU es una medida del contenido de calor de los combustibles. En comparación, el destilado, petróleo, el diésel, costaba en promedio $18.10 millón de BTU. Y ese es el marco de costo que nos venden a nosotros. No dicen, si está a 4 pesos contra 18 pesos, no hay nada que hacer. Hay que construir esto, hay que gastar el gas. Faltan muchos detalles allí. Ese es el gas gaseoso por tubo en Estados Unidos. Hay que licuarlo. Licuarlo requiere mucha energía. Hay que comprimir, hay que hacer lo que llaman unos trenes de compresión. Eso, licuarlo cuesta en exceso de $2.60 por millón de BTU. $2.60 por millón de BTU, por lo menos lo que cuesta más. Después transportarlo cuesta usualmente más de $1.10 por millón de BTU. Y cuando llega a tu puerto, para convertirlo a gas, porque no lo puedes usar líquido, tienes que gasificar eso te cuesta 80 chavos por millón de BTU, como poco. Estos son costos con preservadores. El resultado de eso es que ese proceso de convertir gas metano en gas metano licuado, es que el costo es alrededor de $4.50, costo conservador. $4.50 es más de $4.13. O sea, el gas en el tubo en Estados Unidos, donde hay fracking y abunda el gas, de $4.13 millón de BTU, el costo de licuarlo para traerlo a Puerto Rico es alrededor de $4.50, y todavía te falta un factor bien importante: la avaricia. Ahí falta el adder que le pone New Fortress, y que ese contrato, que la Junta de Control Fiscal se asustó con el contrato. Usted sabe lo que hace falta para asustar con un contrato a la Junta de Control Fiscal. Eso es como si Frankenstein asustara a Drácula. La Junta de Control Fiscal devolvió el contrato y dijo: no, ustedes se pasaron, ni yo me atrevo a hacer una cosa como esta. La Junta de Control Fiscal. Y los votaron a todos, los devolvieron ahora a los que demandaron, porque Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. 76 millones de personas votaron por ese señor. Trump no es el peligroso, son los 76 millones que votaron por él, los que son bien peligrosos. Paréntesis, el cómplice de New Fortress para que FERC no se metiera en los permisos es el gobierno de Puerto Rico. Del gobierno de Puerto Rico salió una carta firmada por una persona que tiene nombre y apellido, que hoy es asesor principal de New Fortress. En aquel momento ocupaba una posición importante en el gobierno de Puerto Rico, diciendo a la FERC: no te tienes que ocupar de los permisos, nosotros nos ocupamos localmente. Y localmente se le dijo al gobierno:
no tienes que bregar con los permisos, eso lo va a hacer FERC. Y ahí se creó ese agujero por el que cabe un tanquero de gas natural para que se hiciera sin permisos ese puerto. O sea, esto no ocurrió como cosa accidental, esto es un acto de traición adrede. Y ese es el problema, como señalaba Julia y como señalaba Lorenzo, de que aquí los jugadores hacen trampa. Entonces, la industria del gas natural reclama que es muy segura, pero eso solo es muy segura si la están supervisando. Nuforte es una empresa que se dedica a tomar riesgos grandes. Primero, tomamos muchos riesgos financieros, por eso es que está al borde de la quiebra. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque el empujarla a la quiebra con sus propias acciones, el acorralarse ellos mismos, pintarse en una esquina en la quiebra, y no me da tiempo a discutir eso ahora, pero ha provocado que tomen acciones temerarias en la operación. El asunto de los pilotos en el puerto es un ejemplo bien claro. Incluso la Guardia Costanera le digo, tú estás usando un buque más grande de lo que tienes permiso. Después de eso la Guardia Costanera no ha hecho nada, así que tampoco nos ayuda mucho. Ahora, estamos hablando de que el costo de traer el gas y metano a Puerto Rico es por lo menos 9 pesos el millón de BTU. Y cuando entró en un Fortress y todavía los contratos se publicaban, lo estaba vendiendo entre 12 y 13 dólares por millón de BTU. O sea que el ADER eran 4 pesos de avaricia. Eso es ganancia, eso es por encima. Bien. Estados Unidos quiere vender gas. Jennifer González ha sido una aliada importante del gas desde que era política novata. Jennifer González venía aquí con Bishop, que era un legislador de Alaska, a hablar de que Puerto Rico se iba a convertir en el hub del gas natural. ¿Sí? Entonces, eso es lo que provoca, y aquí completo la contestación a la pregunta, ese costo excesivo de combustible en Puerto Rico, ese elemento de que el gas allá, el cuento es que aquí el gas es barato, sí, pero allá no es barato. Y encima de eso, te vas a sumar la avaricia, y ahora cuando produzcas acuérdense, dicho sea de paso, 12 pesos el millón de BTU todavía es más barato de 18 pesos el millón de BTU, que es lo que cuesta el diésel. O sea, tampoco podemos ignorar ese factor. Pero ¿cuánto cuesta producir electricidad con el sol? En Puerto Rico la electricidad se produce con el sol y se almacena, que eso es lo que nos hace diferente al resto del planeta. Puerto Rico se instala sistemas solares fotovoltaicos con almacenamiento, porque después del huracán María nadie ha puesto un sistema solar que no tenga almacenamiento. Con almacenamiento está por debajo de una peseta hoy el kilovatio hora, y el costo del kilovatio hora en Puerto Rico está en 28 centavos, con gas metano. Así que hemos tenido mucho éxito convenciendo al país de que la energía solar fotovoltaica en techos con almacenamiento en las residencias es una alternativa viable y segura para enfrentar huracanes y para bajar los costos. Todavía nos queda un espacio enorme que son los espacios de estacionamientos, y no hemos tenido éxito desarrollando un plan efectivo que nos permita producir fácilmente un 60% de la energía, 50% conservadoramente, energía eléctrica utilizando los espacios de estacionamiento que tenemos en Puerto Rico. Ese es nuestro próximo paso. Así que la alternativa al gas metano, al petróleo, al carbón, que no tenemos ninguno de ellos, es utilizar el sol, utilizar el almacenamiento. No es magia. Yo no estoy cogiendo para alcalde, ni soy candidato a nada de esto, yo no tengo que decirle a usted ninguna mentira. No es magia. Hoy, si tú dejas de producir electricidad quemando combustibles fósiles, el 80% de la gente en Puerto Rico no tiene forma de tener electricidad. Hoy. Bien. Y la transformación no es magia, toma tiempo, pero hay que dedicarle recursos, hay que establecer un programa, y ustedes tienen que participar de esa decisión política, porque no es una decisión de ingeniería, los números son claros, la tecnología funciona, los valores económicos están ahí claros si comparas China con China, ¿verdad? Si te crees el cuento de que el precio del Henry Hub es el precio, y no, o sea, tienes que saber a calcular el costo real. Pero la decisión al final es política, es una decisión de poder, no es una decisión de ninguna otra cosa.
el que piense que la cuestión de energía es un problema de ingeniería, o un problema de economía, un problema de... no sabe, no entiende el juego de la energía. El juego de la energía es un juego de poder. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer el que está sentado en su silla? Porque aquí la única forma de enfrentar la decisión de que se va a vender gas metano a las buenas o a las malas en Puerto Rico, es lo que hagamos nosotros individualmente y lo que hagamos colectivamente, con acción política concertada, para evitar esa amenaza. No es muy silencioso. Yo quería añadir rápido también a lo que expone Agustín, que usualmente en esta ecuación de los costos y todo esto, estamos excluyendo muchas veces otras dos, que una capa adicional que, por un lado, de lo que son los combustibles fósiles, los costos ambientales, ¿verdad?, de quemar estos combustibles, ya que sabemos que esto emite contaminantes y, o sea, no solo afecta y empeora el cambio climático, sino que también crea problemas de salud. Entonces requiere que la gente visite los hospitales, o contamina ríos que requieren limpieza, ¿verdad? De unos costos ambientales que se le deberían añadir. Y por el otro lado, a lo que menciona de la energía solar, tienen valores añadidos, como entonces lo que es la resiliencia y, ¿verdad?, la soberanía energética, que no se ve reflejado en eso, ¿verdad? Agustín menciona menos de una peseta, pero no estamos contando todo ese valor añadido que tiene un sistema de solar distribuido con almacenamiento. Así que aún la ecuación, si terminamos con la ecuación real, ¿verdad?, es otra el resultado. Mira, no sería muy distinto entre los combustibles fósiles, comparando combustibles fósiles entre sí, porque todo, ¿verdad? Y un poco estos números ignoran lo que el Estado le toca pagar luego. Nosotros todavía tenemos un sistema de salud real, público, o tenemos un plan público que quien lo asume es el Estado, y esos son costos de salud adicionales, son costos del plan vital. Por dar un ejemplo, costos de cuerpos de agua contaminados son costos adicionales entonces en la factura de agua, porque entonces se añade más costos al tratamiento de agua, y no hay manera. Eso no va a entrar en esta, eso va a entrar en la factura de agua y no te van a decir que es para ahí, sino vas a saber porque te está subiendo el agua, aunque te bajó 2 centavos la luz, ¿no? Hay un tema de seguridad importante que se trae en algún momento en el video, y es de que esta instalación está muy cerca de comunidades. Si ustedes ven los videos de las explosiones, son en China, son en India, en Mongolia. A los imperialistas les importa poco cuando muere un chino o un afgano o un gazatí. Ahora, cuando los rusos se volvieron a hacer malos y los alemanes empezaron otra vez a comprar gas licuado, porque no podían comprar el gas, esos terminales de gas para gasificar el gas que llega, sí están cerca de centros urbanos importantes. Por ahí no entraba el gas antes, Alemania, pero ahora sí entra por ahí. ¿Okay? Así que esto que está pasando aquí ahora, lo que está haciendo el puente para la bahía de San Juan, en Alemania está cogiendo mucha fuerza. Greenpeace acaba de sacar un informe interesante, y hay una actividad desde el punto de vista de seguridad, en Alemania, precisamente porque ahora, para que la industria alemana funcione, necesita gas. Y entonces los ciudadanos saben que si no tienen el gas, pues no hay trabajo, ¿verdad? Pero también tienen conciencia de que ahora tienen un riesgo adicional que antes no tenían con la gasificación que ocurre en los puertos. Así que ahora en Europa, ¿verdad?, donde se mueren los blancos europeos, la gente, ellos se preocupan. Si es un refugiado ucraniano, es distinto si es un refugiado sirio. Así que hay de nuevo, es un balance de poder político. ¿Okay? Es un balance de poder político. Ahora ahí va a haber unos aliados blancos alemanes que pudiéramos sumar a este asunto de concientizar. No es mala idea, y porque desde el puente hemos hecho tantas cosas, hasta ir a Washington, para bien o para mal. Y bueno, con
quienes estuvimos en conversaciones son con personas del área de Texas y Luisiana, donde esta práctica también está creciendo en condiciones similares, y que básicamente es como ellos son el pitcher y nosotros el catcher en términos de la ruta del gas. Así que estas alianzas van a ser importantes porque ha habido una movida geopolítica de posicionarse, de Estados Unidos, de posicionarse como exportador de gas, y eso implica que todo el mundo, quien se pueda obligar a comprar gas, se le va a obligar a comprar gas. Es como funciona, es como hemos recibido casi todas las tecnologías que han llegado hasta aquí. Así que ante esa realidad y ese nuevo empuje, pues van a surgir espacios de resistencia dentro del mismo Estados Unidos, en Europa y nosotros. Así que en la medida que nos podamos enlazar va a ser bueno, porque nos vamos a necesitar. Quería darle las gracias a los panelistas por excelentes exposiciones. Nosotros hemos hecho, creo que esta es la 8ª parada del DocuTour. Nos falta una que es el próximo martes en UPR Aguadilla, pero ya nos han pedido como 3 más, así que yo creo que cerramos el año, me vi como con 12, cuando el plan eran como 4. Así que esto es testimonio de cuánto se necesita hablar de eso y cuánto a la gente realmente le preocupa lo que está pasando y cuánta información falta, y de momento eso es un juego que nosotros estamos pudiendo llenar, y eso, ¿verdad? Pues es satisfactorio precisamente porque nos vamos a necesitar. Pero lo que quería decirles que porque era la 8ª es que todavía estoy aprendiendo cosas con cada persona que se sienta en nuestro panel, así que quería darle gracias a los 2 que son nuevos, que es a Lorenzo y a Agustín, que no los habíamos tenido antes, porque han enriquecido muchísimo el panel y las discusiones próximas, porque yo pues iba tomando notas, sí, las hemos agarrado, así que quería agradecerles al panel. Queríamos ver si hay alguna pregunta. Tenemos poco tiempo, pero sí, adelante. Sí. Mi pregunta viene desde la comunidad. Yo ya estoy jubilada y mi experiencia fue que yo puse placas solares en mi casa, no conectada con el metering. O sea, nadie sabe que yo tengo placas excepto yo. Y solamente he conectado a energía eléctrica los aires acondicionados. Todo lo demás corre con solar todo el tiempo. Tampoco me metí en ninguna deuda. Hicimos una inversión en total de $9,000. En 2 días ya mi casa estaba toda solar. Y no solamente corre toda solar siempre, sino que no me entero cuando se va la luz. Y la factura me ha bajado un montón, porque lo único que le cargo a energía eléctrica son los aires, que ustedes saben que con estas olas de calor pues, se hace imposible, ¿verdad? Pero si no los tengo, pues puedo vivir con todo lo demás conectado a eso. Lo único que me ata que no está conectado a lo solar es la estufa de gas. Entonces mi pregunta viene en el sentido de qué opción yo tengo eventualmente para yo irme 100% solar, porque yo vivo en una comunidad relativamente pobre. O sea, yo visito personas en la comunidad que tienen que vivir todo el mes para todo con $200. Imagínense eso. Y ya están padeciendo de falta de agua y de luz porque no pueden pagar la factura. Entonces, pues ellos se han ido moviendo, ¿verdad? Por ejemplo, cocinar con gas, empiezan a usar lamparitas solares, mucho solar. Pero siempre la estufa nos amarra al gas. Mi pregunta es para ustedes, ¿qué opción tenemos? Si es que hay alguna, ¿verdad? Porque yo sé que todo esto que necesita mucha energía, pues cargárselo al solar, pues a menos que sea verdad por el día, es fuerte, porque entonces la plaquita va a sufrir, la batería y todo esto. ¿Qué opción tenemos para efectos de cocinar? Para cuando yo vaya de nuevo a mi comunidad y la señora ya no tenga para pagar la luz tampoco, y el gas se le hace difícil porque ya la bombonita pequeña va por $30 y a veces no le miren, en mi comunidad la gente mayor usa la bombonita pequeña porque no tienen para pagar la grande, y la meten adentro de la casa. Eso no está afuera, eso está al lado de la estufa, porque ellos la llevan, la ponen al lado de la estufa, la conectan
y eso está así. ¿Sí? Así que, ¿qué opciones yo le puedo decir a ella cuando ya no tenga para comprar el gas? ¿Qué puede hacer? ¿Y qué puedo hacer yo también? Que me gustaría, ¿verdad?, tener todo alineado a lo solar. Es difícil vencer al propano, a la propano. Nosotros cocinamos aquí con gas, lo llamamos gas fluido, gas licuado, es gas propano. Okay. Es difícil vencerlo en términos económicos con energía solar. La única alternativa para bajar el costo de cocinar es cocinar cuando hay mucho sol por la mañana. O sea, que tú cocinas con el sol. Porque si pasas la energía por la batería, ¿okay?, el golpe a la batería, el consumo de la batería es significativo. Y entonces eso te degrada a la batería. Así que la única alternativa a reducir costos es cocinar de día. El que cocina de noche está fregado, con el sol no puede hacerlo porque con la batería es un problema. El que pueda cocinar de día cuando hay buen sol, porque hay días que no hay buen sol, no es más. ¿Okay? Para eso el propano todavía sigue siendo, me parece, la mejor alternativa en términos de costo, aun cuando ha subido de precio. ¿Y cómo con este mensaje del gas metano, ¿verdad? Que entonces a lo mejor yo misma me puedo confundir, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, es que yo cocino con gas, y entonces ¿qué vamos a hacer? Son cosas distintas. El gas propano en Puerto Rico, primero, está en manos de la industria de Puerto Rico. En Puerto Rico hay 3 industrias de gas propano. La más grande de la industria de gas propano en Puerto Rico es una de las primeras 10 en tamaño en Estados Unidos. En Estados Unidos el propano no se usa. ¿Okay? En Puerto Rico uno de los pocos combustibles que nunca se ha interrumpido la entrada es el propano, porque hay 4 entradas de propano por el sur y 2 entradas de propano por el norte. Cuando hubo los terremotos por allí por la zona de Costa Sur, los puertos se afectaron de propano. Lo que hicieron fue que el propano por el norte, el propano nunca se interrumpió el servicio. Los privados de Puerto Rico invirtieron y reforzaron los puertos del sur. Los puertos del sur ahora son capaces de aguantar un terremoto. O sea que el suplido de propano en Puerto Rico es bastante confiable. El historial de explosiones de propano existe, porque por ejemplo lo que explotó ¿cómo era que se llamaba la tienda de zapatos aquella? El Viejo San Juan. No, el Río Piedra. Humberto Vidal. La explosión de Humberto Vidal, que ocasionó una consternación, fue de gas propano. Y en los últimos 2 años ha habido 2 tanques de gas propano en casas que han explotado. Y eso yo estoy convencido de que tiene que ver con la válvula. Y estoy convencido de que de nuevo es que el gobierno no se ocupa de fiscalizar cuando cambian no inspecciona y certifica qué tipo de válvula se usa. Porque el propano que usamos acá en la zona oeste nunca ha dado problemas. Y yo creo que las válvulas que están usando en San Juan las cambiaron. Me imagino que deben haber dado para atrás, porque después de eso no ha habido más problemas. Pero el historial de uso de propano en Puerto Rico, salvo esos eventos, ¿verdad? Y para la cantidad de gas propano que se usa en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay mucha gente cocina con gas. Es bien, yo no quiero llamarle seguro, pero el número de eventos es pequeño, ¿verdad? Entonces si uno tiene precauciones, examina las válvulas, etc., pues aún más seguro. Es difícil competir con el propano, a menos que cocines con solar y que no pase por ahí. Yo quería añadir que he estado viendo hace mucho tiempo de que algunos lugares donde tienen limitaciones de servicio y de dinero, pues han creado como unos cajones donde han puesto unos cristales que aumentan el calor interno y allí cocinan. Sí, son cosas de mucho tiempo, ¿verdad? Es otra manera. Solar térmica. Hay que mirar a ver cómo es eso. Aquí la hemos tratado. Solar térmica se ha tratado en Puerto Rico, por ejemplo, el gran Abruña. Tenía un horno solar para hervir pasteles. Y eso puede cocinar cualquier cosa. Bueno, el problema es que el detalle está en que tú puedes cocinar cualquier cosa si el cielo está diáfano. Tiene que estar bien caliente. Sí, ahora mismo lloviendo. Diáfano es no nube. Porque tan pronto te pasa una nube y te hace sombra, se te palman los pasteles. Esa es la realidad. La realidad física es esa. Okay, la realidad física es esa. O sea, tú estás en el desierto, tú estás en Guánica, pues tú puedes pensar en un horno solar para hacer varias cosas.
viandas, el pastel, ayuda. Pero si estás en el maricao, Si piensas para ciertos sectores, para va a ciertas ser más personas, difícil. que habría que ¿verdad? verificar dónde tú tienes siempre el acceso La a sol. radiación tiene que ser radiación directa. Y para ciertas cosas que cocinan rápido, no puede ser para cosas que tardan muchas horas. Hablando de las tecnologías, para los que tienen energía solar, vienen a algún tipo de olla que en 3 minutos están los pasteles a presión. O sea, no sé si, ¿verdad? así que lo que quería mencionar es que hay que mirar en cada caso, pero para la gente muy pobre en Puerto Rico hay que empezar a mirar alternativas por esas limitaciones que presenta la doctora Ana Navarro. Queríamos darle un espacio para dar anuncios antes de que se nos vaya. Voy a compartirles rápido. Anuncios y merienda después. Hay merienda y bueno, si hay más preguntas también pueden hacerle el acercamiento. Yo he tratado de dar un espacio más largo de preguntas porque tenemos excelentes recursos hoy. Pero quería compartirles lo que les hablé bien al principio, que fue la caminata que vamos a hacer en Mayagüez. Es la 7ª edición de la caminata Puerto Rico ante el cambio climático. Esto es una caminata principalmente para jóvenes y estudiantes en edad escolar, y la hacemos todos los años conmemorando el Día Mundial de la Acción Climática y creo que el Día Mundial de la Educación Climática también, que siempre ronda para el 25-26 de octubre, y lo utilizamos para hacer esta caminata. Es una caminata y es una feria educativa. Va a correr desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Parque de los Próceres en Mayagüez el sábado 25 de octubre. Tiene la parte de la caminata que se va a caminar por el pueblo de Mayagüez. Hasta el momento tenemos confirmadas alrededor de 150 a 200 estudiantes de escuelas para esta, sin hablar de los estudiantes que no vienen con su escuela, sino que vienen por su cuenta. Y pues tiene una feria educativa donde organizaciones pueden poner sus mesas de exhibición. Actualmente tenemos como unas 20 organizaciones que van a estar participando, pero todavía hay espacio para si hay organizaciones estudiantiles, comunitarias o ambientales que quieran poner una mesa de exhibición, todavía hay espacio para eso, y todavía hay espacio para voluntarios. Nos hace falta todavía como unos 10 para irnos a la segura. Así que si tienen interés de voluntariar con nosotros, el próximo, este sábado no, el de arriba, y están por el área de Mayagüez, pues les soltamos a que se inscriban. Pueden escanear ese QR code. También repartí flyers por ahí. Si hay personas interesadas en participar, se lo agradeceremos grandemente. Y la actividad es una actividad bien bonita y bien chula. Cerramos con bomba este año. Así que estamos contentos de que sea en Mayagüez. Estamos haciendo en coordinación con la gente de Defienda Cabo Rojo, y la idea de moverlo para el oeste es un poco levantar esas luchas regionales que a veces se quedan en el área regional. Siempre la habíamos hecho en el área metropolitana. Empezamos en Cataño, luego lo hicimos en San Juan. Esta es la primera vez que nos movemos al oeste, y un poco levantar esa pose de acá a través de la caminata. Así que quedan todos cordialmente invitados. Yo los anuncio, pero esto solo es rapidito, de COEMI. El 6 de noviembre tenemos la próxima actividad del simposio multidisciplinario Justicia y Democracia, que hace 2 semanas tuvimos a Bianca Agroló, que vino a visitar el recinto con un evento excelente. El 6 viene el taller Lumpen, que es un grupo que lleva a cabo una resistencia, pero con arte gráfico. Se va a dar un taller acerca de eso. El 4 de diciembre va a ser con Vuelta Abajo, el colectivo Vuelta Abajo, que va a ser un teatro al aire libre. El 6 de noviembre va a ser la Sala Tarzano, y el 4 de diciembre va a ser allí la placita entre la sección de los estudiantes, Charlón y la biblioteca. Teatro al aire libre. A las 6 de la tarde ambas eventos. Y el otro es el 14 de noviembre, que es PRICIC, otra actividad de COEMI, y esa tiene que ver con sistemas de información gráfica y percepción remota de diferentes ángulos. Así que
Eso va a ser el 14 de noviembre, el viernes 14 de noviembre. Y bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Quiero agradecerle al personal de Jueves, Yesenia, Marilyn, Yamari, Alexandra también está por ahí, y a la relación con el puente, así que prometemos un aplauso para